Bien, ¿más preguntas? Esa pregunta es recurrente en todos los países en donde la educación a distancia o mediada por tecnología tiene algún nivel de desarrollo. Y los sistemas universitarios han tenido distintas formas y maneras de abordar el tema. Lo concreto, lo real es que la tecnología está disponible y como en su momento lo fue la TISA como tecnología para permitir enseñar, hoy tenemos a disposición una serie de baterías de tecnologías que no solamente nos permiten, como en su momento lo eran, recibir por correo los cassettes con las clases grabadas o con los videotapes para poder ver en la videocasetera, sino que hoy una clase grabada en un canal de YouTube hace que el chico la pueda ver todas las veces que quiera y compartir en los foros con todos sus compañeros, y los mecanismos de comunicación vertical y horizontal hacen que cada clase tenga su grupo de WhatsApp y se compartan todas las dudas, todas las cuestiones, todos los avances, y eso de alguna u otra manera contribuye, ¿sí?, a que ese proceso de aislamiento que uno podría llegar a suponer del chico, del estudiante que no comparte la clase con sus pares, porque desde lo teórico eso es así, pueda ser suplantado. ¿Sí? Me parece interesante comentarles algo. La educación a distancia no es algo novedoso para nosotros. Argentina ha sido pionera en estos temas, y la reglamentación que tenía el sistema universitario hasta el año pasado era una reglamentación muy vieja, muy anacrónica, ¿sí?, que no tenía grandes definiciones y que estaba atada a cada una de las carreras. Es decir, una pequeña comunidad académica decía: voy a dictar esta carrera en formato a distancia, entonces convencía a su facultad, convencía a su universidad de que esa carrera en sí misma podía ser desarrollada a distancia, y se le generaban las instancias de apoyatura tecnológica que básicamente en el grueso de las opciones tiene que ver con un soporte de página web y alguna lógica de aula virtual por cátedra o por materia, con algún foro paralelo y la posibilidad de compartir documentos como un simple repositorio. El grueso de la educación a distancia que nosotros conocemos en Argentina tiene que ver con eso. Y eso es lo que nos hace pensar que la educación a distancia es de baja calidad, porque efectivamente lo es. ¿Qué es lo que se acordó con el sistema universitario? Y esto fue fruto de un enorme debate dentro del Consejo de Universidades, una lógica que rompe la propuesta académica como propuesta aislada. Y pasa a la universidad que quiera tener propuestas de educación a distancia la obligatoriedad de tener un sistema institucional de educación a distancia, evaluado por la Agencia de Calidad, evaluado por la CONIAU, por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, en el marco de la evaluación externa. ¿Por qué en el marco de la evaluación externa? Porque el proceso de evaluación en la Argentina tiene dos grandes finalidades. Por un lado, la acreditación de carreras, que es un concepto ligado al cumplimiento de estándares, ¿sí?, en el caso de carreras que pueden poner en riesgo el interés público. Y ahí aparece obviamente las medicinas, las ingenierías y recientemente también los contadores, también los abogados. Y en el caso de la evaluación externa, que es la evaluación hacia la institución, sí es un concepto en donde se emparenta la idea de evaluación con la idea de calidad. La idea de calidad desde la perspectiva de la mejora permanente. En ese contexto se evalúa el sistema institucional de educación a distancia. Nosotros en este momento estamos, todas las universidades que han presentado sistemas institucionales de educación a distancia, siendo evaluados por CONIAU, que implica ese sistema, implica obviamente un soporte tecnológico, pero también un soporte administrativo, de gestión, normativo, conceptual en términos de la idea de docente, la idea de estudiante, las plataformas para que el enseñar y el aprender se puedan desarrollar bajo premisas que garanticen, ¿sí?, determinados pisos de calidad.
¿Cuál va a ser la resultante de eso? Todavía no lo sabemos, pero esperemos que tenga impacto y que mejore la oferta de la educación a distancia en Argentina. Lo que decía Falcón, nosotros como universidad tuvimos que presentar nuestro sistema de educación a distancia para ser evaluado por CONEAU. De hecho tenemos un sistema, porque tenemos muchas carreras de grado y de posgrado además, por el sistema a distancia. Y digamos que no es una cuestión aislada dentro de la universidad y hay una experiencia. De cualquier manera hay diferencias entre docentes, como los hay en las carreras presenciales también, ¿no? Pero digamos hay necesidad en realidad hoy en día lo que se plantea, a veces hay cosas que son difíciles de realizar, porque uno puede ofrecer una carrera, porque nosotros ofrecemos de políticas públicas y la hace gente desde Jujuy hasta Chubut, y digamos es muy difícil plantear alguna actividad presencial en algún momento, porque bueno, los traslados de la gente son imposibles tomando esos espacios, pero en general la tendencia actual en el mundo es, en la medida de lo posible, avanzar hacia sistemas semipresenciales, o sea que haya algún grado de presencialidad que apoye en parte la actividad que se hace a distancia. De cualquier manera, hoy en día hay mucha tecnología disponible como para hacer foros, ámbitos de trabajo, vinculaciones de los docentes con los estudiantes, participación de los estudiantes en actividades grupales, seguimiento de las actividades de los alumnos. O sea, el docente puede medir la cantidad de veces que el alumno entra al foro, la cantidad de veces que participa, la cantidad de intervenciones que tiene, o sea, con lo cual a uno le queda claro si es que se conectó y está, mientras tanto está mirando televisión por otro lado, o si está participando en las actividades, porque uno puede medir si las preguntas que hace o las intervenciones que tiene tienen que ver con lo que está trabajando el resto de los participantes en el foro, o sea, y la producción de materiales audiovisuales que sean no meramente expositivos, digamos. Por ejemplo, no podría ser algo exclusivamente como lo que pasa acá, que con PowerPoint, sino que tendría que ser un material como ese, que es un material de lectura, pero que tiene que estar acompañado de actividades que hacen que el alumno tenga que tener intervenciones. Las evaluaciones pueden ser sobre la base de, por ejemplo, que el alumno tenga que tener una producción, la respuesta a una pregunta está ligado a que tiene que manejar por lo menos 3 de los materiales bibliográficos que se le dieron de estudio, sin los cuales no puede contestar la pregunta. Entonces obliga a que tenga que haber producción intelectual, no solamente pregunta-respuesta directa, digamos, pregunta tipo, que eso en realidad ese tipo de preguntas que es muy común en la universidad no es educativa, sino que es periodística. Esa pregunta de usted tal cosa, usted tal otra, eso es de los periodistas. La educación no funciona por esa vía, porque la educación no apunta a que uno sepa nada más si el alumno sabe cuánto es 2 más 2, sino que el alumno sepa por qué 2 más 2 es 4. La pregunta educativa es esa. Entonces uno ahí sabe si el chico sabe sumar, no si sabe el resultado exclusivamente, lo cual es un proceso más complejo. Entonces lo mismo puede hacerse por vía de educación a distancia. Pero es un desafío muy grande porque es algo nuevo. Pero de cualquier manera el desafío en la presencialidad es muy alto también. La cantidad de clases expositivas absolutamente anestesiantes que se dan en las universidades es brutal. Es brutal y no son formativas para nada. Y uno se queda tranquilo porque el docente está parado en el frente y los alumnos están bajo vigilancia, digamos. Pero no aporta mucho a la formación de la gente. Cuando uno instala sistemas donde los alumnos tienen que realizar un acto productivo, o sea, tienen que trabajar un material, una consigna, debatir, leer materiales y sacar una conclusión, les puedo garantizar que uno de los primeros datos que aparecen de lo que significa un proceso como ese es el revulsivo que significa para los propios estudiantes, sobre todo para los más jóvenes que vienen acostumbrados
colegios secundarios donde solamente se van y se sientan durante todo el año. Cuando uno los pone a trabajar, la cosa se pone más compleja. Y cuando uno le dice a los docentes que se pongan a trabajar, no solamente a hablar, o sea, que piensen en alguna actividad y una consigna que le van a dar de trabajo a los alumnos para que los alumnos produzcan algo en el aula, también actúa como un revulsivo. O sea que el tema de la calidad está muy ampliamente difundido. Si bien en la distancia hay el peligro siempre de que, bueno, uno no sabe lo que está haciendo alguien que está conectado vía internet, creo que está a 1000 kilómetros de distancia, ¿no? Es una preocupación. A ver si entendí el planteo. Yo creo que lo que no hay todavía por parte de las universidades son nuevas propuestas que engloben otro tipo de actividades muy vinculadas a lo que la reforma vino a instalar en su momento, que fue la extensión, vinculadas a la relación con la comunidad y la detección de problemas que hay en la comunidad o necesidades para dar respuesta a eso. Eso todavía es poco lo que hay. En general la universidad se hizo cargo del tema de la extensión desde una perspectiva que yo creo que tiene que ver con cómo ha sido la universidad desde el año 1000, cuando se creó, por lo menos en Occidente, en Bolonia, la primera universidad. Durante 900 años la universidad funcionó de una manera, con una dirección, y ahora la dirección se dio vuelta, pero digamos que hay 900 años del otro frente a 10 o 20 o 30 años con mucho de lo nuevo. La universidad siempre funcionó de adentro para afuera. La universidad, como mucho planteado con la extensión, se planteó extender, o sea, ampliar su ámbito, o sea, salir hacia afuera. A la universidad lo que realmente le cuesta es dejar de entrar. Le cuesta mucho más que salir todavía. O sea, dejar de entrar, escuchar qué es lo que hay como demandas o necesidades afuera, no qué es lo que uno cree que hay como demandas afuera. O sea, en general los grupos de investigación terminan viendo de hacer extensión de sus conocimientos, de difundirlos, para ver en qué medida, porque conocen del ámbito sobre el cual trabajan, no es que no conozcan, en qué medida eso resuelve problemas. Pero hay una de capacidad muy baja todavía de escuchar otras situaciones planteadas desde afuera, otras demandas planteadas desde afuera. Por lo cual, eso que vos estás planteando todavía está muy en germen. O sea, en qué medida empieza a haber ofertas como para que, digamos, mucha más gente empiece a ver que la universidad puede ser un lugar también para ellos. Para mucha gente la universidad, nosotros tenemos una universidad nueva que tuvimos que construirla toda porque no nos dieron ningún campus que refaccionar para habilitar la universidad, porque son los edificios desde los cimientos. Una universidad muy nueva, una universidad donde van estudiantes que el 80-85% es primera generación de universitarios, lo cual tiene una ventaja respecto de la UBA, que es que lo consideran realmente una gran cuestión, o sea, lo consideran como que se les está dando algo muy valioso y lo cuidan. Por lo tanto, no tienen las actitudes de los chicos rebeldes que tienen todo resuelto de muchos ámbitos de la UBA, que se dedican a pintarrajear y estropear las facultades que se pagan con el erario público. Estos realmente valoran lo nuevo que se les está dando como oportunidad y lo cuidan mucho. A tal punto que mucha gente viene y pregunta primero si la universidad es privada, porque tienen la imagen de que tan limpia y cuidada y con papel en los baños debe ser privada, no puede ser pública. Entonces aparece esta situación de en qué medida nosotros estamos abriendo posibilidades a que aparezcan otras demandas hacia la universidad. Eso todavía está muy en germen, es muy incipiente. La universidad en ese sentido tiene que cambiar mucho. Yo recuerdo un docente de mi cátedra que se presentó para una beca en el CONICET, que cuando presentó sus datos, yo me enfurecí, pero bueno, dije, es lo que hay,
pone entre sus datos que era profesor de colegio secundario. Y le dijeron, no, eso sacarlo, ¿a quién le interesa eso para la beca doctoral que estás pidiendo? Yo creo que todos los investigadores del CONICET y todos los profesores de dedicación exclusiva de todas las universidades nacionales tendrían que estar obligados a tener una cátedra de colegio secundario, como parte de su compromiso con la educación general del país. No plantear que lo que vale la docencia universitaria y la secundaria no valía para tener una beca doctoral. Pero son datos que muestran lógicas de funcionamiento, ¿no? Por un lado decimos la educación secundaria está en franco deterioro, y después por el otro lado, cuando llega el momento, no se pone los recursos o no se piensa ese ámbito como un ámbito que uno tendría que ayudar a desarrollar. Desde 1960 hay 5 universidades en el sistema universitario argentino que concentran por lo menos el 50% de la matrícula estudiantil. Nuestra matrícula estudiantil en general se ha consolidado prioritariamente en ciencias económicas y ciencias jurídicas. A eso le sigue ciencias de la salud. Con esos 3 campos disciplinares nosotros tenemos casi el 70% de los estudiantes. Fíjense que si le sumamos todas las ingenierías, estamos casi en el 75%. Todas las ingenierías. Ese es el peso de ese tipo de titulaciones en términos estudiantiles. Si nosotros además consolidamos en todos estos años la distribución de la matrícula en esas universidades, también tenemos que decir que la creación de nuevas instituciones universitarias a lo largo y a lo ancho del país no necesariamente ha tenido impacto, ¿sí?, en términos porcentuales en relación a cómo se distribuye el total del volumen de la masa de estudiantes en la Argentina, de estudiantes universitarios. Sí queda claro que las 57 instituciones universitarias que hoy tiene el Sistema Universitario Nacional distribuidas a lo largo y a lo ancho del territorio permiten el acceso a sectores sociales que de ninguna u otra manera, de no contar con la universidad de manera cercana, podrían acceder a los estudios universitarios. Ahora bien, planteando lo que decía el doctor hace un momento, en todo caso, la relación entre necesidad territorial, desarrollo local, desarrollo regional, desarrollo nacional y oferta formativa tendría que darse en un marco que supere la mirada exclusiva y en algunos casos abusiva del principio de autonomía de muchas de nuestras universidades, para plantearse en términos complementarios, en términos asociativos, en términos solidarios con otras instituciones de nivel superior, con otras instituciones de nivel universitario, pero especialmente con las instituciones que están ancladas al territorio. La respuesta que dio el doctor en relación al vínculo universidad-municipio, ¿sí?, es muy clara, y todas las universidades de nuestro país, inclusive las privadas, tienen un vínculo con los municipios en términos de respuesta formativa. Ahora bien, lo que no tiene Argentina es planificación. Pero no tiene planificación porque además tenemos serios problemas para construir la realidad. Nosotros en abril hemos presentado un estudio de vacancias formativas a nivel superior. Cruzamos la información de toda la oferta de educación superior, Infod, INET y universidades públicas, privadas y provinciales, contra la demanda del sector socioproductivo. Ese trabajo tiene un sesgo. No está el sector público en términos de solicitante, requirente, demandante. Tenemos problemas para construir la demanda pública. Eso nos obliga
a poner el acento en un paso previo. Para poder planificar, tengo que saber a dónde estoy parado. Para poder planificar tengo que tener el mejor diagnóstico posible, porque si yo no tengo una evaluación correcta del estado de situación, muchas de las acciones que pueda llegar a emprender pueden ser erradas. Entonces, hace unos años teníamos un secretario de Estado en políticas universitarias que de modo risueño contaba que los intendentes llegaban al gobierno nacional y pedían un polideportivo, una rotonda o una universidad, lo que salga primero. Hay intendentes que tienen la rotonda, hay intendentes que tuvieron el polideportivo y hay otros que tuvieron su universidad. Con ese chiste también se puede expresar cómo y de qué manera ha ido creciendo el sistema universitario. Hace poco en la Academia de Educación se hizo un evento en relación al 50 aniversario del Plan Taquini. Es decir, el primer plan de expansión que tuvo el sistema universitario, rompiendo la lógica de universidades por región. El sistema universitario argentino nace a partir de la nacionalización de la Universidad de Córdoba, que Tucumán es chiquito, pero arrancó siendo la región, porque era Córdoba del Tucumán, que llegaba hasta Córdoba y era hasta Córdoba, Santa Fe y demás, era la última región del Imperio Incaico. Le ha ido muy mal a los tucumanos. Imagínense que los santiagueños todavía festejan el Día de la Autonomía, que es el día de que se independizaron de Tucumán. Hoy por hoy es feriado provincial. Imagínense el odio que le tienen a los tucumanos. La Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires son nacionalizadas, tenemos sistema universitario. No teníamos sistema educativo, pero teníamos sistema universitario. La Universidad de La Plata nace como la universidad para la provincia de Buenos Aires, una universidad moderna, distinta, diferente. A eso se le van sumando otro tipo de universidades por región, del Tucumán, del litoral, de Cuyo, del sur. El Plan Taquini viene a romper esa lógica de universidades por región y generar universidades con otro sesgo. Desde una perspectiva uno podría decir, sirvió para desmembrar las grandes universidades nacionales, generar universidades por provincia. Pasamos del 68 al 73 de tener 8 universidades a 23 universidades. No sé si es casualidad, pero fue impulsado rápidamente después del Cordobazo. El Cordobazo, del Tucumanazo, del Librazo, de todos esos movimientos sociales que tuvieron lugar en la confluencia de sector político, sector gremial, sector estudiantil. La idea de la universidad como caldo de cultivo de la protesta social daba miedo. Entonces, generemos otros perfiles de universidad. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Tucumán se desmembró en sus localizaciones en las distintas provincias del NOA, en la Universidad Nacional de Salta, de Jujuy, de Catamarca, de Santiago del Estero, y así en el resto del país. Fue una idea de regionalización, de expansión y de atender demanda regional con la universidad. Hubo otros movimientos de expansión del sistema universitario, como los relató el doctor. Ahora bien, de ese estudio que nosotros presentamos en abril, nos surge un problema. Prácticamente según la región, según la provincia, siguiendo las distintas cadenas socioproductivas relevantes, por región y por provincia, hay una diferencia entre lo que se demanda y lo que la universidad ofrece. Y eso nos lleva a la pregunta: ¿por qué estamos enseñando esto si la sociedad no lo necesita? Esa pregunta puede tener distintas respuestas. Me parece que la más educada tiene que ver con el sostenimiento de determinadas tradiciones disciplinares. Ahora bien, si no hay buen diagnóstico, no hay planificación. Y si no tenemos planificación, no sabemos qué es lo que vamos a necesitar. Yo sintetizo
a lo que decía el doctor, diciendo en términos de formación y la revolución tecnológica que tenemos hoy, en el sentido de que nosotros estamos formando a chicos que van a tener que resolver problemas que todavía no existen y que van a trabajar en lugares donde ni remotamente se imaginan que lo van a hacer, o desde su casa. Así de abismal es la posibilidad que le ofrece el futuro a los chicos. ¿Y la universidad ante eso qué va a hacer? ¿Y el Estado ante eso qué va a hacer? Un país que ponga el acento en el futuro tiene que estar pensando seriamente en tener muy buenos análisis de prospectiva. Las universidades son centros en donde la prospectiva de las políticas públicas tendría que ser un espacio de discusión permanente. Nosotros como universidades no podemos salir a la demanda de lo que cree el intendente que nosotros tenemos que hacer. La universidad tendría que tener en claro qué es lo que necesita esa región, qué es lo que necesita ese municipio, qué es lo que necesita esa provincia. Solo así vamos a poder dar correctas respuestas y ofrecer en términos de carreras lo que la sociedad necesita, pero especialmente lo que la sociedad va a necesitar. Porque si yo hoy voy con una carrera a un municipio, voy a poder dar la respuesta dentro de 2, 3 o 5 años según la carrera. De modo tal que no hay respuestas inmediatas cuando hablamos de educación. Y si no hay respuestas inmediatas, lo que yo tengo que tener claridad es cuál va a ser la sociedad dentro de 2, 3 o 5 años, con todas las dificultades que planteó el doctor. Esto es Argentina, con todo lo que eso implica, pero también con todas las potencialidades. Así que me parece que eso es un gran desafío. Es sumamente complejo, tendría que estar en la agenda de todo el Ministerio de Educación de provincia, tendría que estar en la agenda de toda la universidad y obviamente es agenda del Ministerio de Educación. Levantando el guante, el Ministerio largó un programa que se llama Nexos, que tiene que ver justamente con una lógica de articulación vertical, la articulación entre niveles educativos, con la particularidad de que, como ustedes saben, al estar la educación media superior en manos de las provincias y las universidades ser de jurisdicción nacional, hay no solamente una articulación de niveles, sino que también de jurisdicciones, ¿no? Y para eso nos pareció sumamente interesante aprovechar dos grandes espacios deliberativos que tiene el sistema educativo argentino. Uno es el Consejo Federal de Educación y otro es el Consejo de Universidades, que es el ámbito de discusión del sistema universitario. Este programa de articulación, educación media, educación superior, educación universitaria, fue discutido y aprobado por ambos consejos y ya tuvo el año pasado una primera implementación que no deja de ser una primera aproximación al tema, una instalación del tema en la agenda. Y a medida que vamos empezando a trabajar en este tema, la verdad es que hay situaciones que son sumamente difíciles. A ver, el sistema educativo argentino ha consolidado en los últimos prácticamente 10 años una cifra que nos arroja que solamente termina en el secundario en tiempo y forma el 50% de los chicos. Es decir, cada 2 pibes, 1 termina el secundario en tiempo y forma. Del 50% que no termina el secundario en tiempo y forma, solamente el 25% lo va a hacer al cabo de 8 años. Y hay un 25% que no termina la educación obligatoria en la Argentina. Por eso cuando el doctor decía, nosotros tenemos que animarnos a pensar que dentro de 20 años va a haber chicos que no tienen el secundario completo en la universidad, también tiene que ver con estas situaciones que tenemos hoy en la Argentina. Entonces aparecen lógicas en donde la educación para toda la vida dejó de ser un eslogan que aparece en las declaraciones de UNESCO y aparece como una cuestión necesaria dentro de nuestras instituciones para poder generar
reconocimientos de saberes por saberes previos, reconocimientos de saberes por experiencia profesional o desempeño profesional, y dar crédito a lo que las personas saben independientemente de la posibilidad de acreditar determinado título. En algún momento esto aparece insinuado en la Ley de Educación Superior cuando permite el acceso a personas de mayores de 25 años sin título secundario previo examen por parte de la institución, ¿sí? Que tenía que ver con dar respuesta a necesidades de ese tipo. Pero yo les planteo otra cosa para mostrar lo irracional de nuestro sistema educativo. Nosotros le pedimos desde el 2016 a las universidades que pongan el título secundario en el certificado analítico, que acrediten cómo ingresó el alumno a la universidad. A partir de eso nosotros pudimos establecer un estudio que nos relaciona título secundario con título universitario. Analizando los marcos de referencia que aprueba el Consejo Federal para todas las provincias en términos de escuela técnica educativa, las 23 terminalidades que tiene la escuela técnica en la Argentina, con los títulos de técnico superior, que son la educación superior provincial en materia técnica, con las tecnicaturas universitarias, nos encontramos con que casi el 30% de los chicos que salen de la escuela técnica no siguen ingenierías, que es lo intuitivamente que uno podría llegar a presumir como terminalidad universitaria. Eligen una carrera corta con salida laboral, dicen algunas universidades que venden esos títulos. Cuando uno analiza los marcos de referencia de las tecnicaturas universitarias o las tecnicaturas de educación superior con los marcos de referencia de la escuela técnica, después de la reforma que tuvo la escuela técnica en Argentina, tenemos que como resultante que el pibe pasa 2 o 3 años en la educación superior o en la educación universitaria y recibe un título que tiene menor habilitación profesional que el título secundario. Cuando la lógica del sistema educativo es que los niveles son progresivos y uno va avanzando, y obviamente tendría que avanzar también en su competencia profesional. Título de maestro mayor de obras o título de construcciones, que es un título del secundario o de la técnica superior, habilita la construcción en la Argentina 4 pisos y un subsuelo. Colisiona con cualquier ingeniero civil, arquitecto, etc. Y obviamente no hay evaluación de calidad, no hay coñado, no hay nada. De eso hablamos cuando hablamos de falta de articulación. Y no estamos hablando de cuestiones creadas en el siglo XIX, en el siglo XX. Estamos hablando de cosas que ocurren todos los días. Y para eso hace falta ponernos de acuerdo. Para eso hay que recrear un debate serio y honesto entre jurisdicciones provinciales, gobierno nacional, para darle al sistema universitario y al sistema educativo en general una lógica de sistema, que cada componente haga lo que tiene que hacer y pueda ser complementado con el otro. Pero pareciera ser que la lógica es que cada uno quiere que en su nivel, en su jurisdicción, cada uno pueda definir más de lo que puede, de lo que debe, de lo que le conviene a la propia sociedad. Primero voy a dejar el estudio graduado de ingeniero, lo voy a reivindicar como egresado del otro Krause, que no seguí ingeniería, el drama argentino de la cantidad de ingenieros que no hicieron la escuela técnica, pongamos las cosas en su lugar. Pero mi pregunta era otra, una breve reflexión que me quiero tomar del panel respecto a la relación entre libertad. Tal vez es una pregunta, tiene que ser una respuesta diacrónica. La relación entre libertad de cátedra y desarrollo. La libertad de cátedra se quedó en el postulado, son líneas que se cruzaron en algún momento, son paralelas que se tocan en el infinito, quedó en lo declarativo, impactó en el desarrollo la libertad de cátedra de la reforma. Realmente no creo que la libertad de cátedra apunta a salir de lo que era la universidad de
previa a la reforma, donde las cátedras hasta se heredaban, y donde había una sola postura, una sola lógica, y bueno, no se salía de ese posicionamiento. Yo creo que la libertad de cátedra ayuda a que pueda haber una apertura respecto del conocimiento, de los problemas de la sociedad. No creo que esté directamente ligada a las posibilidades de incentivar el desarrollo. Inclusive porque la libertad de cátedra en muchos ámbitos no ocurre. Yo conozco ámbitos universitarios donde hay pensamiento único en la cátedra. Hay un autor, una lógica, una ideología, y no se ve ninguna otra cosa, ni siquiera para criticarlo, se ve ninguna otra postura más que una postura transformada en oficial por la misma cátedra, por lo cual no hay ninguna libertad de cátedra, y no hay otra cátedra paralela para que uno pueda elegir entre la cátedra tal y la tal, que daría a que el alumno pueda tener libertad de cátedra, no solamente el académico. Para que el alumno tenga libertad de cátedra, el alumno tiene que poder optar entre una cátedra u otra, de acuerdo a alineamientos, formas de trabajo, metodologías, propuestas formativas. Eso normalmente no ocurre. Pero yo no sé si habría una vinculación entre la libertad de cátedra y el desarrollo realmente. Podría tenerlo, pero no creo que son como planteos en paralelo, digamos, es uno y otro, digamos, no es que uno es consecuencia del otro, como yo lo veo por lo menos. Yo quería reflexionar antes con la cuestión de la autonomía, ¿no? Y de la libertad. La libertad no se da en el vacío. Hace unas semanas terminé de leer Guerra y Paz de Tolstoy. En los últimos, el epílogo hace una discusión justamente acerca de la historia y la relación entre libertad y necesidad, entre la autonomía del individuo y la racionalidad de los actos, la autonomía de la sociedad y la racionalidad con la que nosotros reconstruimos de alguna manera nuestra historia, ¿no? Actuamos y después reconstruimos esa racionalidad. Uno podría reconstruir el plan Tacchini como una forma de evitar el conflicto social. También uno lo puede pensar, como lo piensan muchas universidades Tacchini, que había una reivindicación provincial que fue escuchada y que esas universidades iban a contribuir al desarrollo económico y social de la provincia. Y sin embargo uno hoy día ve universidades muy comprometidas con ese desarrollo, con mucha actividad de transferencia, con mucha investigación aplicada. Pienso, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Misiones, que hace genética y genética aplicada, por ejemplo, agroquímico, mutaciones genéticas que permiten que las hormigas no coman los vegetales, que en 2 días o en 3 días se pueden comer hectáreas, sin necesidad de utilizar químicos agresivos. Están muy vinculados con la producción local, y sin embargo lo que tenemos es una de las provincias más pobres de Argentina. Entonces, lo mismo uno podría pensar de la Universidad de Formosa, Nacional de Formosa y otras universidades. O sea que quizá resuelven problemas de las clases medias en términos de oferta formativa, intentan a través de la investigación ir resolviendo problemas regionales y sociales, pero la verdad que tienen muy poco anclaje todavía, aun cuando hacen un esfuerzo muy grande por vincularse. Y después está el propio desarrollo político, ¿no? Con la estabilidad política y cómo se plantean los gobernantes el desarrollo de las provincias, digamos. De hecho, eso está a la vista todos los días, cuál es la dinámica del ejercicio del poder. Pero volviendo a la cuestión de la libertad de cátedra, uno no puede hacer lo que quiere en el aula. Más allá de que cierro la puerta y puedo
pueden decir, tenés que cambiar todos los contenidos y yo seguir enseñando lo mismo que hace 20 años, que es lo que hacen mucho. Yo no lo puedo hacer porque estoy compitiendo con otros si hubiera cátedras paralelas, con la posibilidad de una cátedra paralela, que los propios estudiantes digan lo que se estudia en esa materia está fuera de lo que se está desarrollando a nivel mundial. Ellos tienen acceso permanente a cómo se enseñan las mismas cosas en otras universidades del mundo y juntando una cantidad de firmas se puede contratar a un profesor para establecer una cátedra paralela, que fue lo que de alguna manera se reclamaba en la reforma, que hubiera profesores que trajeran perspectivas distintas sobre lo que tradicionalmente se enseñaba, que tuviera un conocimiento al lado del otro. Pero de vuelta, esa autonomía, esa libertad está condicionada al propio desarrollo de la ciencia y las comunidades académicas a nivel internacional y también hay muchas limitaciones. Muchos investigadores dicen, bueno, si yo quiero publicar en los mejores journals, quizás no tengo que publicar nada nuevo, no jugarme demasiado, saber que voy y publico más o menos lo que ya se espera que se publique en ese tipo de journals y utilizar la innovación, etcétera, en journals con menos requerimientos. Con lo cual también hay un mundo que limita un mundo académico internacional que limita esa libertad. Pero hoy en Argentina tenemos la libertad de cátedra. Lo que pasa es que los estudiantes no la reclaman. No reclaman ahí donde el conocimiento se está esclerosando, donde hace 20 años que se enseña con los mismos apuntes. No dicen, bueno, yo quiero que haya otro profesor al lado, que compita. Y que los estudiantes voten con los pies. Vayan ahí donde está el mejor profesor. Déjenme cerrar esto con algo que pasaba en los tiempos de Adam Smith. Adam Smith estudiaba en Escocia y fue a estudiar a Oxford. Y se dio cuenta que en Oxford, la gran universidad, concurriendo a todas las misas que hubiera, todos los turnos, alcanzaba para graduarse. Había que repetir lo que decían los profesores no entendían lo que enseñaban, porque leían de viejos apuntes. En la riqueza de las naciones hay capítulos enteros de crítica al sistema universitario de Oxford y Cambridge también, de ese tiempo. Y lo que decía Smith es, hagamos un sistema en el que el Estado ponga la infraestructura y que los profesores reciban un sueldo de acuerdo a la calidad docente que tiene y a cómo son elegidos por los estudiantes. Y los mejores profesores van a tener las mejores remuneraciones y los peores profesores van a trabajar mucho por mejorar. Es una especie de mercado, ¿no? Pero nosotros en las universidades donde hay cátedras paralelas, y pasar un anuncio, pero en la carrera de economía a veces tenemos 4 o 5 cursos con orientaciones totalmente distintas, competimos, permanentemente competimos, estamos viendo todo el tiempo qué está pasando, qué tenemos que agregar, qué dicen los estudiantes acerca no solamente de cómo enseñamos, sino de los contenidos que estamos utilizando. Así que la competencia en ese sentido es muy buena, realmente. Y nos permitió mejorar muchísimo a los que tenemos un enfoque a los que tienen otro, ¿no? Yo quisiera agregar alguna cosa, hago un comentario en torno a que él habla como economista y yo tendría que por ahí abstenerme sobre lo que él comenta de Adam Smith. Hay una gran injusticia con la revolución industrial, siempre planteada como revolución industrial inglesa, la revolución industrial es escocesa. Las dos universidades que colaboran ampliamente en el proceso inicial de la revolución industrial son las universidades de Glasgow y Edimburgo, porque en Oxford y Cambridge, que estaban creadas para producir ingleses, tal cual era el planteo, o sea, lo que interesaba era que fueran ingleses, auténticos ingleses, para administrar el imperio. Eso era lo que interesaba exclusivamente y por lo tanto la lógica no era el conocimiento de Oxford y Cambridge. Por eso cuando se produce la segunda revolución inglesa, la segunda revolución industrial en 1870, la segunda revolución industrial se la queda Alemania.
que abrevó de la Universidad Científica de Berlín, creada en 1810 por Humboldt, que le dio cabida a la ciencia. La segunda revolución industrial no fue una revolución tecnológica, sino científica, en torno a la química y la electricidad, en donde los ingleses no tenían nada que decir, formando a la gente en Oxford y Cambridge, aunque seguían conservando el imperio. Ahora, respecto a lo que vos planteabas, yo creo que vos abarcás demasiado. Un siglo es un siglo, y en la historia de la Argentina no es poco, de ningún país. Yo creo que la universidad no ha tenido en la Argentina tanta importancia en la definición de las políticas y las decisiones de la sociedad argentina, como por ahí tenemos nosotros la imagen. Por eso no es casualidad que fuera 2 veces citado acá que la Universidad Argentina produjo 5 premios Nobel. Tiene mucho que ver con lo que decía recién él, de que cumple una cantidad de funciones muy acordes para la clase media. Resuelve el problema de la formación profesional de los hijos de la clase media. La pregunta, si se quiere inquietante, si no hiriente, sería: ¿la clase media de la Argentina no se fue transformando en la nueva oligarquía que sustituyó a la oligarquía que destituyó de la universidad en 1918? Y tenemos necesidad de introducir otras lógicas si queremos incorporar otros sectores sociales a la universidad. Yo lo digo desde una universidad con 85% de estudiantes cuyos padres, hermanos, tíos, primos, vecinos no son universitarios, en donde muchas de las trabas que se les presentan tienen que ver con que la universidad es una estructura que es socialmente y culturalmente absolutamente idéntica a las lógicas que tiene la clase media de la Argentina, y que por lo tanto les es consustancial. Mis hijos no tuvieron que decidir nada para entrar a la universidad, estaba dado de hecho, lo único que eligieron fue la carrera que querían hacer. Hijos de universitarios siguieron la carrera universitaria, no hubo ninguna tensión ahí, no es la misma situación de quienes se acercan por primera vez a la universidad, desconocen sus códigos. Yo siempre digo, pensemos las cosas al revés. Pensémonos nosotros universitarios con un hijo nuestro que vaya a trabajar de tornero en una fábrica. A la semana vuelve y nos plantea una cantidad de problemas que tuvo con un capataz, con compañeros de trabajo, con el funcionamiento de la lógica del trabajo. ¿Qué le podemos decir nosotros? Nada. Pero nosotros no sabemos cómo funciona una fábrica, nunca hemos participado de esa lógica. Por lo tanto, lo único que podemos decirle es aguantar, etcétera, que es lo que le dicen los padres a muchos de nuestros estudiantes. Inclusive a veces los desaniman sin darse cuenta, diciendo: bueno, no sigas estudiando, si estás tan preocupado, estás tan amargado, te fue mal, vos podés hacer otras cosas. O sea, tienen a su alrededor todo el ámbito social, barrio, familia, parientes, primos, amigos, todos que no son universitarios, hacen su vida, son felices, tienen posibilidades. O sea, no es que es imposible vivir si uno no es un universitario. Entonces ahí aparecen otras lógicas mucho más complejas. O sea, la universidad, con esta apertura que ha hecho en el último tiempo, no solamente en el conurbano, sino en todo el interior del país, con universidades nuevas que aparecieron, porque también está la Universidad de Villa María en Córdoba, universidades en otras provincias, en Chilecito, etcétera, que no son históricas de la Argentina, son nuevas. Está sometido a una atención muy grande de situaciones novedosas a incorporar, y tiene que empezar a dar respuesta a eso, y muchas de esas cosas requieren que uno empiece a pensar los problemas abriéndose a otras lógicas. Bueno, ¿cuál es la situación que tienen esos alumnos que entran a la universidad? No tienen los códigos para funcionar ahí. O sea, la mitad de los estudiantes que entran a las universidades nacionales al año y medio fueron. Es lo que una investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Ana María Escurra, llama la puerta giratoria. Se van por la misma puerta que entraron. Y ahí hay una cuestión bastante compleja a analizar, no solamente cuestiones personales o económicas, sino cuestiones institucionales, de acompañamiento, de seguimiento de estudiantes que, bueno, empiezan a hacer una experiencia que les resulta sumamente
dificultosa y que requieren un acompañamiento que hace años no se requería por una sencilla razón. A veces nos olvidamos de algo. Todos hablamos de la universidad masiva. En los últimos 30 años los estudiantes universitarios en el mundo se multiplicaron por 10. Si históricamente la universidad fue una estructura de élite, porque fue eso, porque aparte del conocimiento era algo de élite, era para pocos iniciados y especializados, el resto de la masa humana eran ignorantes. Desde esa perspectiva, si se masivizó, ¿qué pasó? La élite había guardado al 90% de su gente bajo la alfombra y la hizo entrar a la universidad ahora, o será que además de haber muchos estudiantes, hay otros estudiantes. Si el tema no es solamente cuantitativo, sino cualitativo, son estudiantes diferentes que vienen de otras experiencias, que tienen otros problemas, que tienen otras necesidades, que tenemos que establecer otras estrategias. Y eso yo creo que es un tema complejo que se presenta. Yo creo que a la universidad no le podemos asignar mucha, por lo que decía Falcón, que me pareció muy buena observación, lo que ocurrió hace 100 años fue la reforma, pero no es que la reforma tenga 100 años. En el 30 se cortó y después volvió a funcionar, creo, en el 83 más o menos, ¿no? Funcionó unos años en torno a los 50, 60, un poco en los 70, por ahí como mucho, y después se cortó, o sea que de los 100 años habrá funcionado 25 y esporádicamente, o sea que no le podemos asignar mucha influencia, creo, a la universidad en la vida pública argentina. Y después yo creo que en los problemas de la Argentina, nosotros los argentinos tenemos una costumbre muy particular, que es que nos imaginamos ámbitos de la Argentina donde las cosas no son hechas por argentinos. Y yo creo que todas las cosas son hechas por argentinos y llevamos la cultura de la Argentina a todos lados. Las cosas que pasan en la economía son las mismas cosas que pasan en la educación, las mismas cosas que pasan en la universidad, las mismas cosas que pasan en el tránsito, las mismas cosas que pasan en el cumplimiento de las normas, las mismas cosas que pasan en el respeto a los demás. Son exactamente las mismas cosas trasladadas a distintos lugares. Por eso yo creo que la universidad corre con esas mismas limitantes, digamos. No es un lugar aparte que esté a salvo de la cultura de la Argentina. Inclusive tiene una cosa positiva de la cultura de la Argentina, que ya la citaba Falcón al comienzo, que es haber sido abierta, gratuita, generosa, amplia, y que eso fue positivo para buena parte de la población argentina, ¿no? En parte para los que fueron profesionales y después para otros que fueron los atendidos por esos profesionales que se beneficiaron también, ¿no? Sí, seguramente todos nos quedaríamos mucho tiempo más discutiendo esto. En nuestra pasión, la universidad y el desarrollo de la Argentina, y la verdad que les pido un aplauso muy grande para los panelistas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a entregarles un reconocimiento, un certificado por su participación. Le pedimos a Mercedes si puede pasar al frente también. Bueno, les agradecemos haber estado con nosotros, los invitamos a tomar un café afuera y los esperamos en septiembre para el próximo seminario. Gracias.